En este vídeo vamos a hablar un poco del módulo Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales dentro del curso Gestión comercial de ventas. Es importante que tengamos en cuenta que este módulo ya no va, como alguno de los anteriores, sobre las actividades propias de la venta, sino que va a explicar cómo tienen que ser las actividades de la persona responsable del equipo de ventas. Es decir, aquí estamos hablando de las actividades de coordinación de un equipo de ventas. Es importante tener en cuenta pues, esta frase, que es que el éxito no es para los que pueden hacer, sino para los que hacen. Es importante porque muchas veces se habla de la importancia de la creatividad para tener ideas, pero la creatividad y las ideas no se convierten en algo inútil si no van acompañadas de la capacidad de ejecución. Y de esto vamos a hablar, de cómo el equipo es capaz de ejecutar aquello que se idea, que se planifica o que la empresa tiene entre sus objetivos. Y para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la organización de ventas. Bueno, pues la organización de ventas, muchas veces tenemos tendencia a pensar que son los vendedores, las personas que están vendiendo, pero de alguna manera tenemos que cambiar esa idea y pensar que la organización de ventas son todas aquellas personas dentro de la empresa o incluso fuera de ella que tienen algún tipo de responsabilidad en la relación con los clientes para la venta. Estoy aquí pensando en, por supuesto, los vendedores internos, caso de que existan, vendedores externos, ya hablaremos de ellos, los responsables comerciales, los coordinadores, a lo mejor especialistas de producto y personas en los departamentos de administración que muchas veces están ligados específicamente a la venta. Pensemos, por ejemplo, una empresa que tiene administrativos dedicados específicamente a recibir pedidos de clientes y hacer los envíos correspondientes. Bien, entonces tengamos una visión amplia de lo que es la organización de ventas. ¿Qué características tiene que tener un equipo de ventas? Esto es importante. Pues la primera, la unidad de mando. En principio, las personas que están en la organización de ventas deberían tener un solo jefe para evitar contradicciones. Es importante tener documentos escritos o al menos un repositorio en el que haya una serie de instrucciones o de propuestas de trabajo, procedimientos de trabajo o instrucciones de trabajo que puedan ser fácilmente consultables por las personas que lo necesiten. Y no que estemos basados en preguntar esto cómo se hace, esto quién lo dice, quién es responsable de esto. Supervisión oportuna y constante. Veremos más adelante en otra unidad de aprendizaje las características del liderazgo. Es fundamental. El equipo tiene que estar supervisado, pero eso no quiere decir que tenga que estar machacado ni que se tenga que hacer un control basado en la desconfianza, etcétera, etcétera. Por contra, tiene que haber una delegación explícita, es decir, las personas tienen que saber cuáles son los límites de su actividad. Si se permite que los comerciales de una organización puedan hacer descuentos, pues que tengan claro en qué condiciones pueden hacer esos descuentos, hasta qué niveles tienen delegados, etcétera. A esto se refiere la delegación explícita. Y muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, la estabilidad del personal. Pretender que una organización comercial funcione con altos niveles de rotación entre las personas que están en contacto con el cliente es un grave error. Veremos también más adelante en otra unidad de aprendizaje cómo coordinar, cómo seleccionar y cómo motivar al equipo de ventas. Finalmente, tiene que haber una flexibilidad, es decir, las personas tienen que ser capaces en un momento dado de cubrirse unas a otras, pues en periodos vacacionales, bajas por enfermedad, cambios en los territorios, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona responsable del equipo comercial? Seguimos hablando de la organización. Pues sus tareas son estas, o sus responsabilidades. Determinar los objetivos generales y específicos, es decir, los objetivos generales del departamento y los específicos de cada persona. A partir de esos objetivos, determinar las actividades que se deben llevar a cabo. Desarrollar una estructura para las actividades, es decir, quién hace qué. Integrar las actividades en un plan total. Las actividades tienen que tener un sentido. Si hay actividades que no se alinean con los objetivos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es que esas actividades no las haga el departamento. Y finalmente, de forma fundamental, dotar de personal a la organización. Una vez que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cuántas personas necesitamos y con qué perfiles.
Por lo tanto, la fuerza de ventas es un conjunto de personas dentro de la organización que tienen como objetivo la venta. Pero esta fuerza de ventas cada vez el mercado está cambiando y cada vez tiene unas actividades que no son solo, pues como dice aquí en la venta transaccional, hacer visitas o cerrar ventas, sino que de alguna manera lo que persiguen las organizaciones y lo ideal es tener equipos que sean capaces de llevar a cabo venta relacional. De hecho, la venta relacional surgió mucho antes que el marketing relacional. ¿Por qué? Porque ya incluso aquellas empresas que no tienen un contacto directo con los clientes, como pueden ser los grandes distribuidoras que distribuyen a los consumidores y no tienen un contacto personal con él, ni lo conocen con su nombre y apellido, han desarrollado estrategias que les permitan fidelizar a los clientes. Este es el gran objetivo de la fuerza de ventas, la fidelización. Entonces, en la venta relacional, la persona, el vendedor o vendedora que están en contacto con el cliente se tiene que convertir en un consultor, en un aliado a largo plazo, en alguien que el cliente vea como un aliado en su negocio o incluso en su actividad personal. Pensemos, por ejemplo, personas que venden pues artículos nutricionales o temas de asesoramiento deportivo. En el fondo son vendedores, pero confiamos en ellos. Bueno, pues en el caso de las ventas en el sector industrial, es decir, donde son los clientes son empresas, pues pasa algo parecido. El vendedor tiene que convencer al cliente de que si al cliente le va bien el negocio, al vendedor le va bien el negocio. Para empezar, a la hora de organizar un equipo comercial, lo primero que hay que hacer, o una de las primeras actividades, es ver cómo se va a dividir la actividad. Es decir, la empresa tiene una serie de clientes y los clientes pues deberán ser asignados a un determinado o a unos determinados vendedores. La forma de hacer esta división, pues existen tres fórmulas digamos, más habituales. La división geográfica, la división por productos o la división por clientes. A la que estamos más acostumbrados es la división geográfica. La división geográfica es asignar un territorio geográfico a cada vendedor. ¿Qué ventaja tiene asignar un territorio geográfico? Pues bueno, el territorio se controla, el vendedor controla no solo a sus clientes, sino también a los prospectos, es decir, a las nuevas empresas que van surgiendo. Si hay otros competidores locales, pues el vendedor está en mejor posición. La distribución, que no deja de ser un aspecto físico, pues se controla también de forma más directa. Pero la división geográfica también tiene algunos inconvenientes y es que si la empresa vende multitud de productos o familias de productos, el vendedor tiene que ser experto en muchas cosas, lo cual es complicado. Y además, puesto que tenemos un territorio geográfico, a lo mejor distinguir unos clientes de otros que pueden tener tipologías distintas o necesidades distintas es más complicado. Existe otra fórmula que es la división por productos. Cada vendedor está especializado en un determinado producto y cada vez que se suscita la venta de ese producto, actúa el vendedor correspondiente. Esto tiene una ventaja interesante y es que los vendedores y los productos pues son un poco complejos, tienen una especialización y conocen bien su producto. Pensemos que en entornos de venta técnica, por ejemplo, los clientes sí son especialistas en los productos que necesitan. Entonces, esa ventaja es que va a obtener una mejor relación a la hora de explicar los productos, de decidir cuál es el más adecuado para el cliente, etcétera. Y tiene otra ventaja que es la descentralización de la autoridad y la responsabilidad. Es decir, podemos permitirnos que un mismo vendedor atienda diversos territorios y de alguna manera, pues también eso dota de flexibilidad. ¿Qué inconveniente tiene? Pues un inconveniente importante, que es que al final, si un cliente compra a la empresa 3 tipos de productos distintos, pues igual le atienden 3 vendedores diferentes, lo cual no es deseable. Además, se producen solapamientos territoriales. También existe una tercera fórmula que es la división por cliente. Clientes distintos con tipologías diferentes por razón de, por ejemplo, el tipo de contratación que hacen, el tamaño, etcétera, reciben el asesoramiento de vendedores distintos. Pensamos en una empresa que a lo mejor vende productos de alimentación y tiene clientes que están en la hostelería, pero también tiene clientes en la administración pública. Bueno, pues podría tener un vendedor para las administraciones públicas y otro vendedor para los clientes privados.
La ventaja aquí es que el vendedor, como asesor, va a entender el negocio del cliente. Alguien que vende a la administración pública sabe que tiene unas modalidades de contratación diferentes y es importante que conozca cómo se mueven dentro de las administraciones las formas de contratación. Y lo mismo en los negocios privados. Los inconvenientes, pues los mismos que decíamos antes. Hay una ineficiencia por solapamiento territorial. Por lo tanto, ¿cuál de estas fórmulas es la buena? Pues depende. Depende de la tipología de empresa, depende de la tipología de productos que venda y depende también de la expansión geográfica que tenga. Al final, posiblemente las empresas, sobre todo si son muy grandes, descubrirán que una mezcla de las tres fórmulas sea la más interesante. Si es una empresa con una amplia cobertura geográfica, pues es importante que tenga una división territorial y que no todos los vendedores tengan que cubrir un territorio muy grande. Pero, sin embargo, también puede ser interesante tener especialistas de producto o especialistas para determinados clientes que colaboren con esos vendedores territoriales. En cualquier caso, cualquiera de las fórmulas es perfectamente utilizable y lo tiene que decidir la propia empresa. Otro aspecto fundamental que tiene que decidir el gestor comercial es qué tamaño va a tener el equipo de ventas. ¿Y de qué depende el tamaño? Pues de cosas obvias, el tamaño de la empresa, el volumen de negocio, el número y gama de productos. Si una empresa vende mucho, pero vende un producto nada más, pues a lo mejor necesita una fuerza de ventas más corta. ¿Por qué? Porque los clientes tienen muy claro cuál es el producto que la empresa vende y pueden llegar hasta a comprarlo por ellos, por su cuenta. Con lo cual, ese vendedor posiblemente lo que está haciendo es prospección. Sin embargo, una empresa que vende productos muy diversos, que tiene una tipología muy diferente de clientes. Por ejemplo, imaginemos una empresa que vende productos tecnológicos y que vende productos tecnológicos a particulares y a empresas. Y dentro de las empresas, administraciones públicas, a entidades financieras y a pymes. Pues obviamente el tamaño del equipo de ventas pues será grande. Si además esta empresa tiene una cobertura, pues digamos, continental, es decir, que vende en todos los países de Europa, pues no cabe duda que necesitará un tamaño importante del equipo de ventas. Como decimos, pues otro aspecto importante es la forma de distribución, cómo se distribuyen. No es lo mismo que yo tenga una página web y que el 80% de mis ventas sean a través de una página web, en cuyo caso pues, el tamaño de la fuerza de ventas en el territorio será pequeño, que mi forma de distribución sea a través de sucursales físicas, donde además tengo una exposición, los clientes vienen a ver los productos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula el tamaño del equipo de ventas? Bueno, existen diversos tipos de cálculo y aquí vamos a pasar un poco por encima de cada uno de ellos. El método de la descomposición, existe también el método de la igualación de la carga de trabajo, el de la rentabilidad y el de la respuesta de mercado. Cada uno de ellos se basa en criterios diferentes. Entonces, vamos a ver con detalle alguno de ellos. También hay un quinto método, que es el de porcentaje de las ventas. En el caso del método de la descomposición, que es más sencillo, se basa en saber la capacidad de venta que tiene un vendedor. Si, por ejemplo, una empresa tiene un territorio y tiene un histórico, sabe que un vendedor es capaz de facturar al año 600.000 euros, pues si quiere abrir una sucursal en otro territorio y en ese otro territorio quiere vender pues 3 millones de euros, pues ya sabe que necesita 5 vendedores. Cada vendedor venderá 600.000 euros, por 5 son los 3 millones. En esto se basa el método de la exposición. Es un método sencillo. Tiene el inconveniente que la empresa tiene que conocer bien la capacidad de la productividad de los vendedores en ese sector. A veces ese conocimiento es nueva y no lo conoce, pero lo puede saber por la competencia. El de la igualación de carga de trabajo se basa en la capacidad de trabajo que puede hacer un vendedor, no tanto en la capacidad de resultado que puede obtener, sino en la capacidad de trabajo. Imaginemos que sabemos que para vender una unidad, un vendedor necesita hacer 7 visitas. Si sabemos que un vendedor es capaz de hacer pues, 14 visitas en un día, podemos calcular la cantidad de unidades que queremos vender, dividir por el número de visitas que hace para esa venta y multiplicar por el número de visitas que el vendedor es capaz de hacer en el periodo de tiempo que hayamos estimado. Con lo cual, con eso somos capaces de
calcular la capacidad de trabajo que va a hacer el vendedor. En este caso, tiene que ser en situaciones donde tengamos muy claro qué cantidad de trabajo hace falta para conseguir los resultados que esperamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que está calculado en base a llamadas, o sea, que menciona las llamadas, y esto es muy interesante porque este método se utiliza muchísimo en el telemarketing, porque el telemarketing, como trabaja con cifras muy grandes, estadísticamente ha sido capaz de controlar esas cargas de trabajo. Luego está la predicción de ventas. En este caso, lo que se hace es hacer una predicción de qué cantidad de venta creemos que vamos a obtener y de alguna manera se basa en algunos de los sistemas anteriores para saber cómo vamos a conseguir esos objetivos. Una vez que ya hemos definido el tamaño del equipo de ventas, pues podemos compensar lo que creemos que vamos a vender con los recursos disponibles que tenemos para conseguirlo. La predicción de ventas es una de las tareas fundamentales del responsable de ventas. De hecho, es la base de todo lo que veremos en las unidades posteriores, porque en función de la predicción de ventas que hagamos, podremos calcular qué equipo de ventas necesitamos, qué recursos vamos a necesitar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esta predicción de ventas? Bueno, pues en base también a ciertos criterios. Por un lado, el potencial del mercado. Nosotros podemos conocer dentro de nuestro sector cuál es el potencial que tiene un determinado mercado y sabiendo, por ejemplo, por un histórico o conociendo empresas similares a la nuestra, qué capacidad o qué cuota de mercado son capaces de obtener, pues hacer unos cálculos. Estos conceptos que tenemos aquí son el concepto de potencial de mercado, es lo máximo que el potencial puede admitir de un determinado producto o servicio. La demanda potencial máxima realizable es independientemente del máximo que el mercado podría admitir, es decir, pues si vendemos un producto que las personas necesitan una unidad, podríamos pensar que el potencial del mercado es que todo el mundo adquiera una unidad de aquel producto. Sin embargo, puede ocurrir que no todas las personas tengan la capacidad de comprar ese producto. Por lo tanto, ahí tendríamos la demanda potencial realizable. Y luego está la demanda potencial existente, es decir, cuántas personas en realidad tienen el producto. ¿Vale? Pues con esos datos son los que utilizaremos para calcular, hacer nuestra predicción de ventas. ¿Y cómo podemos identificar este potencial máximo realizable? Pues conociendo nuestro mercado, a quién nos dirigimos, lo que estaba diciendo antes, es decir, esas personas que potencialmente podrían adquirir mi producto o servicio, quiénes son, dónde están, qué capacidad de compra tienen, cómo puedo llegar a ellas. Y para ello utilizamos este concepto de mercado objetivo o target. Normalmente, para definir el mercado objetivo, y dependiendo del sector en el que esté nuestra empresa, pues utilizaremos uno o varios de estos criterios. Es decir, si el producto que yo vendo está muy relacionado con la edad, pues para mí será importante conocer en el entorno donde quiero desarrollar mi actividad, pues, por ejemplo, imaginemos que son juguetes, pues cuántos niños hay. Es verdad que sabemos que los juguetes los compran los papás, pero nos interesa saber cuántos niños hay. Imaginad que queremos poner una juguetería en un pueblo rural, en un pueblo de la zona rural española, donde en el pueblo sí hay a lo mejor 8.000 habitantes, pero la edad promedio es de 65 años. Pues quizá no es el sitio adecuado para poner una juguetería. O por lo menos no para vender juguetes muy dirigidos a niños. Existen otros tipos de juegos o actividades o productos de ocio que pueden estar dirigidos a personas mayores. Pues esta es un poco la idea. Yo tengo que analizar el mercado para poder identificar quién es, dónde está y qué cantidad hay de personas susceptibles de adquirir, de personas o de empresas susceptibles de adquirir mis productos o servicios. Cuando este análisis lo hacemos por empresas, pues los criterios que tenemos que tomar en cuenta son completamente diferentes. Los métodos que podemos utilizar para predecir las futuras ventas. Bueno, pues hay métodos como, por ejemplo, un método simple, que es decir, ¿cuánto vendí el año pasado? 100.
¿Crecí el año pasado respecto del año anterior? Un 7%. Pues este año preveo que vamos a crecer un 7%. Otra fórmula es decir, ¿cuánto prevén los datos macroeconómicos que va a crecer el mercado? ¿Un 4%? Pues yo voy a crecer un 4%. Esos son métodos simples y métodos de extrapolación de tendencia. Si yo sé que crezco más que el mercado, pues puedo extrapolar esa tendencia y suponer que este año también voy a crecer más que el mercado. La consulta a la red de ventas, fundamental. Los entornos industriales es la forma más segura de hacer las predicciones de ventas. Que los propios vendedores nos cuenten, que la propia red de ventas nos cuente cómo está vendiendo, cómo prevé que va a ser el futuro. Es muy frecuente que cuando le preguntamos a la red de ventas cuánto va a vender, normalmente nos dé una predicción conservadora. Pero si la empresa tiene experiencia, pues puede modular esa predicción conservadora y ajustarla a sus propios cálculos. Otro aspecto importante, sobre todo en los sectores industriales, es la estimación de necesidades. Muchas veces, si nuestros clientes son empresas o organizaciones, grandes administraciones públicas, podemos tener una idea de cuántas unidades o cuánto van a necesitar del producto o servicio que nosotros vendemos, sencillamente porque ya nos lo han pedido. Porque si una empresa industrial sabemos que fabrica, por ejemplo, coches y me compra los faros, pues yo sabiendo los coches que va a fabricar el año que viene, sé cuántos faros va a necesitar, por lo tanto sé también cuántos faros voy a tener que fabricar y voy a tener que vender. Entonces, la estimación de necesidades de los clientes es un método en entornos industriales muy fiable y mucho más en aquellos entornos donde los pedidos son de larga duración. Es decir, empezamos a hablar con el cliente a lo mejor varios meses antes de que se formalice la venta. Esto, desde luego, es muy útil en las administraciones públicas. El único problema es que en las administraciones públicas tenemos el albur de que muchas de las compras se hacen mediante licitación y no la tenemos garantizada. Pero, por ejemplo, en contratos de mantenimiento, contratos de servicio, etcétera, pues la estimación de necesidades es casi la mejor fórmula de cálculo de nuestras ventas futuras. La correlación, en este caso, pues lo que estamos haciendo también es correlacionar. Como decía antes, a lo mejor correlacionar el crecimiento o por ejemplo, la apertura de determinados negocios en mi territorio que impactan con las posibles ventas que yo voy a tener. Y luego, por supuesto, importante la cobertura. Si yo voy a ampliar mi territorio o voy a contratar a lo mejor 2 vendedores nuevos, pues lógicamente mi cobertura de un determinado territorio va a ser mejor y por lo tanto posiblemente mis ventas van a poder crecer en una línea distinta que el propio crecimiento vegetativo. ¿Qué son las cuotas? Las cuotas no son previsión de ventas. La previsión de ventas es un concepto a nivel empresa y es un concepto además que tiene que ver con el presupuesto, lo veremos después. Es decir, yo preveo que voy a vender una determinada cantidad y por lo tanto eso me va a generar una determinada facturación. Y esa facturación la incorporo en mi previsión de negocio. Ese va a ser mi negocio a nivel empresarial. Ahora bien, ¿qué es la cuota? La cuota es la cantidad que un determinado unidad de ventas, que puede ser un vendedor, un departamento, una sucursal, va a vender o le voy a pedir que venda, más bien. La cuota es lo que vamos a pedir a una unidad de ventas, a un vendedor, a un departamento, a una sucursal, etcétera, que venda. Entonces, como vemos, se asignan por unidad comercial. Puede ser un departamento, un territorio, un vendedor. Fijaros, se asignan. No es yo creo que voy a vender X, sino yo voy a pedirle a esta sucursal o a este vendedor que venda X. Es diferente. Lógicamente, no coincide exactamente con la previsión de ventas. Si yo preveo que voy a vender 100, lo normal y la práctica habitual es que entre las diferentes unidades de venta yo no reparta 100 o yo no les pida que vendan 100, yo les pida que vendan 120, 130. ¿Por qué? Porque si alguna de las unidades de venta no llega a su objetivo, no comprometer, no dejar de vender lo que yo tenía previsto vender. Entonces, por eso es importante tener claro, la cuota es una cosa y la previsión de ventas es otra diferente. Por lo tanto, son un instrumento de gestión, no de planificación. Yo la previsión de ventas la utilizo para planificar qué recursos voy a necesitar, qué gastos puedo asumir, etcétera. Mientras que la cuota, lo que voy a hacer es gestionarla. Con la cuota le voy a decir al vendedor cuántas visitas tiene que hacer, en qué
cómo tiene que ir llevando esas ventas, a qué tipo de productos va a tener que vender para conseguir esa cuota, etcétera. Se asignan unidades físicas o se asigna en unidades físicas, entendiendo por unidades físicas o monetarias. No está aquí tapado por la imagen, pero son unidades físicas o monetarias. Es decir, yo una cuota le digo al vendedor que tiene que vender un determinado número de unidades o que tiene que facturar una determinada cantidad. Las cuotas son fundamentalmente de estas dos naturalezas. Ya veremos que existen otros objetivos que se le pueden poner al vendedor, que muchas veces el vendedor o el departamento de ventas considera cuota, pero la cuota es fundamentalmente en unidades físicas o monetarias y tienen un horizonte temporal, es decir, no se pone una cuota para siempre, sino que la cuota es normalmente para un año, para un mes, dependiendo la forma de trabajar de la empresa. Aquí vemos qué tipo de cuotas pueden existir, porcentaje, valor o puntos. Las empresas utilizan diferentes metodologías. Lo más frecuente es que una cuota sea un valor. X unidades, 100 unidades, 200.000 euros. Es decir, lo normal es que sea un valor. Es verdad que hay cuotas que pueden ser un porcentaje. Le podemos poner a un vendedor o a un departamento que crezca un 7% respecto de la facturación del año anterior. Y luego hay empresas que utilizan un sistema de puntos. Es decir, el vendedor tiene una cuota en puntos y esos puntos se pueden obtener, según una tabla, por diferentes cuestiones. Pues por conseguir prospectos nuevos, por conseguir clientes nuevos, por hacer determinadas presentaciones a clientes, por la facturación, por la venta de determinados productos. Lo que pasa es que esto le da una flexibilidad al vendedor de modular cómo organiza su trabajo, porque al final es muy interesante. La empresa lo que le importa es que se haga un mix, pero no tiene por qué ser una mezcla concreta, sino que puede ser una mezcla variable. Normalmente los sistemas de puntos se utilizan en empresas con fuerzas de venta muy grandes, porque al final la empresa sabe que va a conseguir de una forma o de otra la cobertura de todos sus objetivos. Una cosa importantísima de las cuotas, tiene que ser objetivos, o sea, tiene que haber objetividad, no puede haber subjetividad. Las cuotas, como decimos, tanto si es un porcentaje, un valor o unos puntos, es absolutamente objetiva y además tiene que haber una relación clara entre la cuota y las previsiones de ventas. Además, tienen que ser claras, las personas tienen que entender lo que se les está pidiendo. Por eso el sistema de puntos se da en organizaciones quizá un poco más complejas, pero no deja de ser un sistema un poquito más complicado. Y lo que tienen que ser es viables. Lo que no se puede hacer es ponerle a las personas cuotas, pedirles que consigan unos resultados que son inviables. Por supuesto, además, para la obtención de cuotas hay que dotar a las organizaciones comerciales, tanto los vendedores, departamentos, etcétera, de los recursos necesarios para conseguirlos. Cuando se habla de cuotas y se habla de objetivos, se utiliza el acrónimo SMART. SMART es, que además significa inteligente en inglés, son las siglas en inglés de las palabras específico, medible, acordado, realista y con límite de tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Específico, ¿por qué? Porque muchas veces la misma cuota no se le puede poner a dos vendedores distintos. No es lo mismo un vendedor que tiene, por ejemplo, vende productos en un sector industrial, vende pues herramientas y en su territorio geográfico hay un montón de polígonos industriales, mientras que otro vendedor vende igualmente herramientas, pero está en un territorio urbano, donde también tiene clientes, pero a lo mejor son ferreterías, mientras que el otro vendedor tiene empresas industriales, fábricas, empresas de reparación, etcétera. Entonces, las cuotas tienen que ser específicas. Cada vendedor tiene que tener su cuota. Habrá ocasiones donde varios vendedores tengan la misma, pero no tiene por qué ser así. Si eso ocurre es porque sus territorios son muy parecidos. Además, tiene que ser medible, fundamental, lo que decíamos antes, un valor, un porcentaje, etcétera. Acordadas, es decir, la persona a la que se le pide la cuota debe asumir que esa cuota es, como dice la siguiente letra, realista y tiene que estar de acuerdo en que la puede conseguir y que está relacionada con su actividad y los recursos que tiene disponibles. Y además tiene que ser temporalizada, tiene que tener una claridad en el tiempo. No le podemos pedirle a una persona que facture 20 millones de euros y no le digamos en cuánto tiempo.
tiene que tener un tiempo, sobre todo porque las empresas tienen predicciones de ventas y tienen presupuestos que cumplir y gastos que pagar. Por lo tanto, igual que los presupuestos se hacen con un límite de tiempo, las cuotas se tienen que asignar con un límite de tiempo. Decimos aquí, efectivamente, que es una repetición de lo que hemos visto anterior. Sí, quizá reseñar esto. Las cuotas, los objetivos tienen que ser ambiciosos. Es decir, lo que no vale es te pongo la misma cuota del año pasado. No, normalmente las cuotas van creciendo con los años. Es importante. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ser ambiciosa. Lo que no se puede hacer es poner cuotas inalcanzables, porque las cuotas inalcanzables lo que hacen es ser disuasorias, desmoralizadoras. Y luego, muy importante, las cuotas son de obligado cumplimiento para ambas partes. Es decir, si me pides que facture 20 millones de euros, me tienes que dar los recursos necesarios para hacerlo. Y, por supuesto, tienes que valorar que lo he conseguido. Cuando consigo facturar los 20 millones de euros, tendrás que darme el premio, compensación, o etcétera, que hayamos acordado. También es importante tener en cuenta que tienen que ser comprensibles. Es importante que las personas entiendan las cuotas. Por eso quizá los sistemas de puntos pues son un poquito más complejos. Algunos ejemplos de cuotas, pues obtener una determinada cifra de ventas, captar nuevos clientes, incrementar el volumen de ventas. Aquí lo que estoy poniendo es un enunciado cualitativo. Por supuesto, la cuota se convertiría en un objetivo cuantitativo. Conseguir una determinada cuota de mercado es una descripción. La cuota sería conseguir una cuota de mercado del 7,5% en un año. Esa sería la cuota bien definida. Y el paso siguiente o la herramienta de planificación asociada a las cuotas y a los objetivos de ventas es el presupuesto. El presupuesto de ventas es el presupuesto que hace la empresa para, en función de lo que sé que voy a vender, saber lo que podré gastar. Fundamentalmente, este es el criterio fundamental. Para ello es importantísimo determinar el objetivo de ventas. Hay que hacerlo dependiendo de cada empresa, pues a veces producto a producto, línea a línea, etcétera. Hay que realizar los cálculos en diferentes escenarios, es decir, yo hago un presupuesto en el supuesto de que lo que he planificado vender se dé, en el supuesto de que me quede corto por un 10%, en el supuesto de que me pase en un 10%. Bueno, pues hacemos los diferentes escenarios. Lógicamente, el trabajar diferentes escenarios nos da la posibilidad, sobre todo en entornos donde hay incertidumbre, pues de hacer previsiones para situaciones en las que no tenemos el control absoluto de lo que va a pasar en el futuro. Porque el presupuesto, como su propio nombre indica, es presupuesto, una suposición previa que hago sobre las ventas que voy a tener. En el presupuesto de ventas se establecen las suposiciones básicas en forma de hipótesis, ¿vale? Es importante llevar a cabo estudios de investigación de los mercados. Es decir, en lo que estamos haciendo, ¿qué hipótesis hago? Parece que las ventas este año, el mercado va a crecer un 5%, pero esto va a depender de si, pongamos un ejemplo, el turismo crece X, o esto va a depender de si el gobierno aprueba una determinada ayuda para las empresas o una determinada subvención para hacer algo que afecta a mi negocio, etcétera, etcétera. Por eso hay que hacer esa investigación y diferentes simulaciones. Por supuesto, una vez que tenemos hecho el presupuesto de ventas, debemos distribuir esa información. Si nos guardamos el presupuesto de ventas y el personal no sabe qué es lo que se espera, difícilmente va a encontrar coherencia entre sus objetivos y los objetivos de la empresa. Es importante para hacer el presupuesto también saber información de los clientes. Si estamos en un entorno industrial, pues como decíamos antes, para hacer las previsiones, ¿qué nos dicen los clientes? Nuestros clientes prevén crecer. ¿Aquel proyecto que el cliente tenía previsto hacer lo va a llevar a cabo realmente o lo ha suspendido por alguna razón? Etcétera, etcétera. Aquí vemos un ejemplo del aspecto que podría tener un presupuesto de ventas, pero bueno, en cualquier caso, cada empresa formula su presupuesto pues como considera oportuno, e incluso el hacerlo por líneas de producto, etcétera, pues cada empresa lo formula según su organización interna. Bien, para terminar, vamos a hablar de la dirección por objetivos. La dirección por objetivos es un sistema de gestión
que lo que hace es establecer objetivos para toda la organización de la empresa, específicamente para toda la organización comercial a todos los niveles. Es una fórmula de gestión que empezó a utilizarse a partir de los años 60 del siglo XX, que ha demostrado de forma reiterada su idoneidad para una correcta gestión de las empresas y específicamente de las empresas comerciales, pero que desafortunadamente sus niveles de implantación y sobre todo en el mundo en general, pero muy especialmente en España, es bajísimo. De hecho, en pleno 2020, es decir, 60 años después de que se empezara a formular y a utilizar, el nivel de implantación en España, es decir, las empresas que tienen implantado un sistema de dirección por objetivos, no llega ni al 20%. Bueno, la dirección por objetivos se basa pues, en esta máxima, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. La idea es que toda la organización tenga claro cuáles son los objetivos que tiene que cumplir. La dirección por objetivos es un proceso mediante el cual a todos los niveles de dirección se pactan los objetivos en base a la estrategia de la empresa. Es decir, la empresa hace un ejercicio de definición de estrategia, hace un ejercicio conjunto al que se invita a los diferentes niveles directivos a que participen aportando su visión de lo que está pasando en el nivel operativo, y con esta definición conjunta de la estrategia se consigue, se consigue algo que es muy importante, que es que todos los niveles directivos de la empresa asuman como propios los objetivos y la definición de la estrategia. Esto es muy importante porque muchas veces en muchas empresas lo que hay es un divorcio entre lo que la alta dirección define como objetivos y estrategia de la empresa y lo que el personal operativo cree que debería ser bueno para la organización o para los clientes. Bien, pues esto es una forma, la dirección por objetivos lo que busca, más que esa idea que se tiene de fijar objetivos para todo el mundo, lo que se busca en realidad es que todos los niveles directivos de la organización, esto es importante también reseñarlo, es a nivel directivo, todos los niveles directivos de la organización hagan suyos la estrategia y los objetivos. ¿Por qué no se incluyen los niveles operativos? Fundamentalmente por una cuestión de recursos. Es muy difícil hacer partícipe en una definición estratégica, sobre todo en empresas grandes, a todos los niveles de la empresa. Pero muchas empresas con un tamaño mediano o pequeño, hacen partícipe también en las estrategias de dirección por objetivo al personal operativo. La forma de que participe el personal operativo es a través del primer directivo de línea. Si los directivos de línea hacen bien su trabajo, habrán consultado previamente a su personal, a sus colaboradores, para hacer su aportación en estas reuniones que se llevan a cabo para las definiciones de la estrategia y los objetivos. Bueno, ¿cómo funcionan los elementos? Funcionan, como decía, por el establecimiento de objetivos para cada puesto de trabajo directivo. Se utiliza un sistema conjunto, es decir, se negocian los objetivos en los diferentes niveles. Hay una participación activa. Por supuesto, hay un sistema de medición y control de los resultados. Además, se establecen sistemas de revisión periódica. Los objetivos se vinculan entre sí y al principio hay un apoyo externo. Aquí se habla del staff y de lo que se trata es que a veces hay un apoyo de las personas que no forman parte en sí de la línea comercial de la empresa, sino que son los otros departamentos los que están dando información y apoyando a la organización comercial en el establecimiento de este programa. ¿Qué ventajas tiene? Pues fundamentalmente, si yo tengo los objetivos pactados, los he estudiado, los he trabajado en toda la línea comercial, pues el logro de los objetivos será muchísimo mayor. Mejora muchísimo la planificación. Además, mejoran considerablemente las relaciones jerárquicas y además las habilidades directivas también se mejoran porque las personas están llevando a cabo un diálogo y un control permanente. Es verdad que tiene también algunas desventajas y es fundamentalmente estas son las razones por las que su nivel de implantación es pequeño. Es muy complejo, es muy complejo. Además, una vez definido el sistema de objetivos, si se producen cambios organizativos, es difícil, es un sistema poco flexible, es difícil hacer cambios. Es verdad que a veces
hay empresas pues, con muchas inercias administrativas y que hacen difícil la implantación del sistema. Y además es un sistema que necesita un cierto nivel de cualificación a todos los niveles. ¿Cómo se implanta un sistema de dirección por objetivos? Pues con una serie de fases. Primero se define la misión. Es importante que en esta definición de la misión participan, como hemos dicho antes, los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. Y de esa forma, con estos flujos de información, que es lo que se pretende definir con este esquema, es que primero se definen los objetivos estratégicos, que son a nivel empresa, luego esto da lugar a los objetivos tácticos a nivel de división y luego se definen los objetivos operativos, que son ya a nivel de departamento. Las flechas de subida y de bajada lo que quiere decir es que aquí se produce un diálogo permanente, es decir, para definir los objetivos estratégicos, pues debemos conocer cuáles son los resultados o los recursos que tenemos a nivel división y además se reciben los inputs o la valoración de los responsables operativos, que son los que conocen qué es lo que está pasando a nivel de calle. Todo ello, una vez definido, da lugar a una definición de indicadores. La definición de indicadores es, una vez definidos los objetivos, tenemos que saber exactamente cómo medirlos. Les tenemos que asignar unos indicadores numéricos que nos den idea de la consecución. Pero estos indicadores, además, no tienen que ser, o sea, definimos el indicador, pero además a ese indicador le asignamos un valor ideal. Esos son los estándares. El indicador puede ser en un objetivo, por ejemplo, de consecución de resultados de venta, mi indicador puede ser el porcentaje de vendedores que consiguen la cuota. Y el estándar puede ser pues el 85%. Si el 85% de los vendedores va consiguiendo la cuota mes a mes, pues tenemos bastantes posibilidades de conseguir nuestros objetivos. Este estándar puede ser el 85, como he dicho, o puede ser el 94, eso dependerá de cada empresa. La ventaja es que los indicadores nos sirven para medir el grado de consecución no al final del proceso, sino a lo largo del proceso. Ese es el gran éxito de un sistema de dirección por objetivos bien implantado, que gracias a los indicadores y a estos estándares vamos a poder ir sabiendo cómo se van consiguiendo los objetivos a lo largo del proceso. Bien, para terminar, pues como resumen, es importante conocer que la actividad del responsable comercial empieza con la definición del equipo y su composición y su tamaño. Una vez definido el equipo, hay que asignar metas para que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. Con esos objetivos comerciales se deben repartir las cuotas a cada integrante del equipo y lo normal es que en los entornos comerciales los equipos trabajen pues con objetivos marcados y las metodologías de seguimiento que se pueden utilizar, una de ellas es la llamada dirección por objetivos, que tiene la ventaja de estar muy estructurada para medir la consecución de los objetivos de forma parcial. Y con esto se ha terminado esta primera unidad de aprendizaje y terminamos este primer vídeo.